¿Existió realmente Jesús? ¿Estuvo casado? ¿Cómo pasó de ser un completo judío devoto a convertirse en la figura central de la religión más grande del mundo? El Jesús histórico fue un personaje inmerso en tensiones políticas, conflictos religiosos y aspiraciones mesiánicas que marcaron su destino. En este video, y desde una perspectiva crítica, sin anteponer posturas ni imponer creencias, analizaremos el impacto de Jesús en la fe, la política y la cultura de la humanidad. Acompáñame en este recorrido por los orígenes del cristianismo, sus controversias y la eterna pregunta: ¿fue Jesús realmente el Mesías prometido o un líder incomprendido cuya historia se transformó con el tiempo? Quédate porque la respuesta podría sorprenderte. Antes de todo, quiero dejar claro que este análisis no busca ofender ni desacreditar ninguna creencia religiosa. La fe es un aspecto profundamente subjetivo y respetable, y mi intención no es cambiar la opinión de nadie, sino ofrecer una perspectiva lo más respetuosa posible sobre uno de los temas más relevantes y debatidos de la historia de la humanidad. Evidentemente, en algún punto del video daré una que otra opinión personal, como observador crítico y reflexivo, pero obviamente mi opinión no es una verdad absoluta y puede ser totalmente debatida en la sección de comentarios, siempre con altura y respeto. Aclarado este aspecto importante, podemos empezar. Hay que estar conscientes que es prácticamente imposible tener certezas completas respecto a la figura del Jesús histórico, aquel judío que probablemente nació entre los años 6 y 4 antes de nuestra era, y que murió entre los años 30 y 33 de la era común. También resulta muy importante efectuar una correcta distinción entre la figura aproximada del Jesús histórico con el Jesús teológico, que es el interpretado a través del cristianismo como religión. En esta primera sección del video nos aproximaremos a la figura del Jesús histórico, y para aquello debemos considerar las fuentes más importantes para este ejercicio, es decir, los 4 evangelios canónicos, el resto de escritos del Nuevo Testamento, algunas referencias de los evangelios apócrifos y unos pocos fragmentos escritos por historiadores no cristianos, como Flavio Josefo y Tácito, quienes estuvieron algo cercanos en el tiempo a la actividad del Jesús histórico. También debo aclarar que la referencia que el historiador judío Flavio Josefo hizo de Jesús en su obra Antigüedades Judías, con el tiempo sería sumamente adornada por los primeros cristianos para enaltecer la figura de Jesús y para ajustarlo a su incipiente teología. Serían los 2 mencionados historiadores externos al cristianismo quienes nos ratificarían la existencia del personaje real fuera de los evangelios canónicos. Un personaje que probablemente fue conocido por sus coterráneos judíos como Yeshua o Yehoshua ben Yosef, hijo de José, pero que en este video mencionaremos simplemente con el nombre con el que pasó a la historia: Jesús. Los estudiosos del cristianismo mencionan que entre los 4 evangelios canónicos, es decir, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, es el de Marcos el más antiguo de todos, y por ende el más cercano en el tiempo al personaje de Jesús, siendo completado aproximadamente entre los años 65 y 70 de nuestra era. Se cree que es precisamente ese escrito el que terminó inspirando la creación de los evangelios de Mateo y Lucas, aunque otra teoría sugiere que existió un texto mucho más antiguo que el de Marcos y que terminó siendo la fuente para los evangelios, exceptuando el de Juan. Por otra parte, se considera que el evangelio de Juan fue creado entre los años 85 y 110 de la era común, siendo el más alejado en el tiempo a Jesús y el más distinto de los 4 en su redacción y hechos presentados. También es importante destacar que los evangelios canónicos fueron escritos
escritos por personajes que no conocieron personalmente a Jesús, y la versión definitiva de estos textos surgió bajo un contexto que explicaré más adelante. Sería a mediados del siglo II de nuestra era que la autoría de los evangelios canónicos fue atribuida a esos 4 personajes que posiblemente conocieron a Jesús en persona. Conectando los puntos en común entre los evangelios de Marcos, Lucas y Mateo, más las referencias del historiador judío Flavio Josefo y del romano Tácito, podemos hacer una reconstrucción histórica sobre el personaje de Jesús. Jesús de Nazaret nació entre los años 6 y 4 antes de nuestra era, en la región de Judea, la misma que por ese entonces se encontraba bajo el control del poderoso Imperio Romano. No podemos afirmar si nació en Nazaret o en Belén, en primera instancia porque hay la controversia sobre si Nazaret existió como tal durante la vida de Jesús, y sobre Belén es muy probable que haya sido una especie de invención posterior, buscando conectarlo con el cumplimiento de una profecía mesiánica. No tenemos claridad en relación a la fecha exacta de su nacimiento. La elección del 25 de diciembre se asocia con la estrategia de los seguidores de Jesús de cristianizar fiestas tradicionales religiosas que estaban relacionadas con el solsticio de invierno. Los incipientes cristianos sabían que aquellas festividades estaban muy arraigadas entre la sociedad romana, así que decidieron afirmar que el nacimiento de Jesús, la luz que vence a la oscuridad, se dio justo en el día en donde se llevaban a cabo algunas festividades de otros cultos religiosos de la época. Y por cierto, no hay evidencias históricas que mencionen una masacre de niños menores de 2 años en Belén, supuestamente ordenada por el rey Herodes. Algunos estudiosos creen que aquella historia es un recurso teológico que buscaba presentar a Jesús como una especie de nuevo Moisés, evocando el infanticidio ordenado por el faraón, narrado en el libro de Éxodo. Lo cierto es que durante los primeros días de vida del Jesús histórico, Judea era una provincia muy conflictiva, marcada por tensiones políticas, religiosas y sociales. En ese entonces, el emperador Augusto gobernaba Roma, y Herodes el Grande era su rey vasallo en Judea, conocido por su excentricidad y por su monumental ampliación del Templo de Jerusalén. Jesús nació en una familia judía humilde. Según los evangelios, su madre fue María y su padre José, un carpintero, quien seguramente le enseñó la profesión. Como ya se indicó, su nombre original en hebreo probablemente era Yeshua, una forma abreviada de Yehoshua, que se puede traducir al español como Dios salva. Los relatos sobre su infancia son escasos en los evangelios canónicos. Sin embargo, el evangelio de Lucas narra un episodio en el que Jesús, siendo un niño de 12 años, fue con sus padres a Jerusalén para celebrar la Pascua judía. Después de la festividad, María y José se dan cuenta de que Jesús no está entre los viajeros, por lo que regresan a Jerusalén y lo hallan en el templo. Allí finalmente encuentran a Jesús conversando con eruditos de la ley judía, aparentemente impresionándolos con su sabiduría, a pesar de su corta edad. Por otra parte, los evangelios apócrifos ofrecen descripciones más detalladas, aunque legendarias y poco conocidas, sobre la infancia de Jesús. Algunos de estos textos describen a un joven Jesús realizando milagros, como fabricar pájaros de arcilla para luego darles vida. También hay que destacar que estos escritos apócrifos muestran el lado más tétrico de Jesús en su infancia, presentando un temperamento muy severo, incluso acabando con la vida de niños que de alguna manera lo ofendieron, solo para resucitarlos al poco tiempo. Históricamente no sabemos nada más de Jesús hasta que cumple 30 años. Al parecer fue discípulo de Juan el Bautista, quien lo terminó bautizando en las aguas del río Jordán. Aclaro que digo bautizo o probablemente baño ritual, no unción mesiánica o algo por el estilo. Esta aclaración será muy importante en el transcurso del video. Sobre el aspecto físico de Jesús, las fuentes no mencionan absolutamente nada, pero podemos asumir que tenía una piel algo oscura y morena, típica de los judíos de la región en el siglo I.
Resulta totalmente inverosímil que tuviera la piel clara, como se le representa en muchas pinturas europeas de siglos posteriores. Respecto al cabello largo, también es otra característica que no corresponde al Jesús histórico, y que probablemente surge de una confusión terrible de conceptos entre la figura de un nazareno, persona que proviene de Nazaret, y un nazareo, persona consagrada a la divinidad que realizó un voto espiritual y que no se podía cortar el cabello. Probablemente la estatura de Jesús cuando inició su vida pública oscilaría entre los 1.60 a 1.70 metros, una estatura promedio de los judíos de aquella época. También es evidente que asistía de forma frecuente a las sinagogas y usaba barba como la gran mayoría de sus coterráneos, cumpliendo un mandamiento religioso. Y hablando sobre aspectos religiosos y mandamientos judíos, el primero de todos en el judaísmo como religión es la procreación, así que es muy probable que Jesús haya estado casado y que también haya tenido descendencia. Ambas situaciones fueron exploradas por algunos evangelios apócrifos. Quiero aclarar nuevamente que esta es una aproximación al Jesús histórico, tomando en cuenta las características religiosas y el contexto en el que se desenvolvió aquel personaje. Otro aspecto importante a considerar es que Jesús no fue un rabino en el sentido formal de la palabra, como se entiende en el judaísmo posterior, ya que no seguía una formación académica o rabínica tradicional. Además, sus enseñanzas innovadoras a menudo desafiaban las normas religiosas de la época, así que es más exacto describir a Jesús como una especie de líder espiritual o un maestro carismático dentro del judaísmo del siglo I, pero no un rabino en el sentido moderno del término. Jesús hablaba sobre el reino de Dios, un innovador concepto que mezclaba justicia divina, amor al prójimo, expectativas apocalípticas y renovación espiritual futura, postulados que podrían asemejarse a la doctrina de los esenios, una de las 4 ramas del judaísmo de aquellos días. Pero algunos especialistas afirman que el Jesús histórico debió ser mucho más activo, radical y nacionalista, con aspiraciones concretas de expulsar a los romanos de Judea y reunificar las 12 tribus de Israel. Cabe indicar que los 12 apóstoles que Jesús eligió para dar a conocer su mensaje representaban justamente a esas 12 tribus. Durante su vida pública, Jesús aparentemente realizó varios milagros, curaciones a enfermos y exorcismos. De hecho, parece ser que se ganó una pequeña fama con esas acciones. A menudo daba sermones haciendo énfasis en el amor al prójimo, el perdón y la humildad. Adicionalmente, solía enseñar utilizando el recurso de la parábola. En ese tiempo, y como ya se indicó, Jesús reunió un grupo cercano de 12 hombres, pero también a varios seguidores más, incluyendo a sus 4 hermanos y a sus hermanas, de las que desconocemos el número exacto, pero al menos tuvo 2. Lo cierto es que Jesús atrajo la suficiente audiencia como para generar alarma entre las autoridades religiosas judías y también en los propios romanos, ya que su mensaje, que por momentos parecía ser provocador, pero en otras ocasiones conciliador, desafiaba tanto la autoridad religiosa como el poder imperial. Se dice que Jesús entró en Jerusalén montando un asno para poder cumplir una profecía mesiánica y siendo aclamado por varios de sus partidarios como el tan esperado Mesías judío, que por fin los liberaría del control romano. Según los evangelios, el propio Juan el Bautista había afirmado ser el mismísimo profeta Elías, personaje que según los judíos no conoció la muerte y que regresaría para ser el precursor del Mesías monárquico, descendiente del mítico rey David. Por lo que para muchos no había dudas. Jesús, un aparente descendiente de David, era aquel personaje destinado a redimir a su pueblo. Varios especialistas afirman que es muy probable que en algún punto de su vida, Jesús se convenció de tener posibilidades de establecer un reino totalmente judío y expulsar a los romanos del territorio. Aspiraciones totalmente terrenales y nacionalistas. Nada de conceptos místicos ni pacíficos, pero aquella proclamación mesiánica y sus enseñanzas ambiguas sobre el reino de Dios lo pusieron en la mira de las autoridades romanas de la época. Según las fuentes, Jesús fue arrestado tras ser traicionado por uno de sus apóstoles,
Judas Iscariote. Fue entregado a las autoridades romanas y juzgado por el prefecto Poncio Pilato, quien lo condenó a morir crucificado, un castigo 100% romano reservado para criminales y rebeldes sediciosos. La crucifixión ocurrió en Jerusalén, probablemente entre los años 30 y 33 de nuestra era. Y no hay indicios reales de algún potente terremoto en la zona en el lapso de esos años en donde se dio aquella crucifixión. Adicionalmente, algunos especialistas consideran que el Jesús histórico fue enterrado en una especie de fosa común, dedicada a aquellos rebeldes ejecutados por los romanos. Esa desaparición total del cuerpo inerte de Jesús y el no poder interactuar con un lugar de entierro pudo haber originado entre sus seguidores más recalcitrantes la idea de que no pereció y que en algún momento regresaría, tal y como se plasmó mucho tiempo después en los evangelios canónicos con el episodio de la resurrección. Seguramente te estarás preguntando, ¿y qué pasó con la comparecencia de Jesús ante las autoridades religiosas judías del Sanedrín previo a su encuentro con Pilato? Bien, ahora analizaremos algunos aspectos interesantes. Desde un punto de vista netamente histórico, el juicio de Jesús ante el Sanedrín, donde el acusado de blasfemia y sacrilegio afirmaría ser el Mesías judío, tiene varios problemas que han sido destacados por los estudiosos. Por ejemplo, los evangelios presentan un juicio bastante extraño, ya que se llevó a cabo durante la noche, lo cual era completamente inusual entre los judíos de la época. De forma adicional, pero no menos importante, el supuesto juicio del Sanedrín en contra de Jesús se llevó a cabo durante la festividad judía de Pascua. Convocar al Gran Sanedrín de Jerusalén en la noche y durante una de las festividades más importantes del calendario judío resulta totalmente improbable. Tristemente, ese supuesto juicio ha sido una de las razones principales por la que los judíos han sido estigmatizados durante los siglos. La muerte de Jesús fue vista como un absoluto fracaso para algunos de sus seguidores más férreos, quienes esperaban que su llegada a Jerusalén fuera el inicio del restablecimiento de la dinastía davídica, con Jesús reinando sobre los dominios de Judea sin ningún tipo de interferencia extranjera. Es muy probable que el Jesús histórico haya buscado algún tipo de levantamiento en contra del Imperio Romano. Sin embargo, los evangelios lo muestran como un hombre sumamente pacífico, con pensamientos profundos y espirituales. El Jesús histórico no convenció a muchas personas. Se estima que en vida, alrededor de 120 personas creían en él activamente. Y es que por esos días, a causa de la coyuntura social, política y religiosa, otros personajes también surgirían con aspiraciones mesiánicas más concretas que las que ofreció Jesús de Nazaret. La realidad es que tras su muerte, una pequeña secta de seguidores de Jesús se había formado dentro del mundo judío, y poco a poco iría mutando hacia una religión completamente independiente, que terminó conquistando la fe del vasto imperio romano. Resulta muy evidente que el Jesús histórico no tenía ninguna intención de formar una nueva secta del judaísmo o de crear una religión completamente apartada de la Torá. Pero a pesar de todo, Jesús fue la base y el fundamento para la creación de ese nuevo movimiento religioso. Tras la muerte del Jesús histórico, los judíos de la época no prestaron especial atención a ese minúsculo grupo de seguidores que se había formado en torno a su supuesto mesianismo. Sabemos esto porque no existe ninguna referencia a Jesús o a su movimiento en la literatura judía religiosa de esa época y de siglos posteriores. Por otra parte, la relación entre los romanos y los adeptos al cristianismo siempre fue muy extraña. El cristianismo primitivo adoptó el secretismo en sus prácticas, y los romanos empezaron a teorizar que efectuaban ritos íntimos entre familiares, y que por eso se llamaban hermanos los unos a los otros, o creían que consumían carne humana en ceremonias que después desembocaron en la creación de la conocida Eucaristía.
Los romanos simplemente no entendían por qué ese pequeño grupo de creyentes cristianos no adoraban al resto de dioses tradicionales y tampoco comprendían por qué no efectuaban el culto imperial. Toda esa especulación ocasionó que los cristianos sean culpados por el emperador Nerón del gran incendio de Roma del año 64 de nuestra era. Y varios de los primeros seguidores de las enseñanzas de Jesús fueron quemados vivos por ser supuestamente pirómanos. Probablemente ese episodio fue el origen de la narrativa de las aparentes amplias persecuciones hacia los cristianos, pero de las que no existen fundamentos históricos que las avalen. Es en el contexto de las supuestas persecuciones, sobre todo las relacionadas con los emperadores Nerón y Domiciano, que el libro del Apocalipsis fue escrito como un mensaje de consuelo para los cristianos, prometiendo una cercana victoria divina. El lenguaje críptico permitía evitar la censura romana, y se cree que el tan famoso número 666, que aparece en ese libro como el número de la bestia, era en realidad una especie de código para referirse a Domiciano o al propio Nerón. También resulta importante destacar que entre los años 303 y 311 de nuestra era, sí que existió una verdadera persecución violenta, en donde se destruyeron iglesias, se quemaron textos cristianos y se llevaron a cabo ejecuciones masivas. Todo esto bajo la orden del emperador Diocleciano. Pero dentro de aquella nueva secta mística, poco a poco irían surgiendo controversias doctrinales y teológicas. Una de las primeras, y quizá la más relevante, se llevó a cabo en el siglo II de nuestra era, y enfrentó a los gnósticos cristianos con grupos que no estaban de acuerdo con sus postulados neoplatónicos. Los cristianos gnósticos afirmaron que la materia y el espíritu son irreconciliables, enfatizando en la idea de que el mundo material fue creado por un demiurgo que ellos identificaban con la deidad de los judíos. Para los cristianos gnósticos, la verdadera divinidad no podía tener vínculos con el mundo material, y Jesús de Nazaret, como una especie de emisario de aquella divinidad, no era un humano de carne y hueso. Por otra parte, los adversarios de los gnósticos afirmaban que existía un único y verdadero Dios, que se reveló ante los judíos, que plasmó sus mandamientos en la Torá y que prometió la aparición de un Mesías redentor. Para este grupo de cristianos, Jesús de Nazaret fue un ser humano que se convirtió en el Mesías y que por medio de su sacrificio en la cruz reconcilió la materia con el espíritu. Con esta controversia podemos darnos cuenta que los cristianos ya se estaban planteando la creación de un nuevo tipo de Mesías, uno más espiritual, pacífico y escatológico, en contraposición a las originales expectativas mesiánicas judías de aquella época, que enfatizaban en la aparición pública de un personaje de carne y hueso que lograría la reunificación de todas las tribus de Israel, además de la expulsión de los romanos de Judea y la consolidación de un estado independiente bajo su dominio. Como se puede observar, no había nada de místico en el concepto mesiánico. Cumpliendo esos requisitos y demostrando ser del linaje del mítico rey David, uno de los tantos judíos aspirantes de esa época, podría ser ungido con un aceite especial y finalmente ser reconocido como el Mesías monárquico. Y es que la palabra Mesías proviene del hebreo Mashiach, que se traduce al español como ungido. En griego, la palabra ungido es Christos, así que ya podemos entender la razón del nombre Jesucristo y de la religión surgida en torno a su figura, el cristianismo. La disputa entre los cristianos gnósticos y sus rivales teológicos llevó a que los últimos trataran de demostrar que las escrituras judías eran relevantes para la nueva religión, ya que según ellos, Jesús era el cumplimiento de aquellos textos. Los gnósticos fueron los primeros en agrupar evangelios, pero sus rivales no se quedaron atrás y elaboraron su propio conjunto de escritos para defender su tesis. Es en este punto cuando surgen los evangelios canónicos, los mismos que están plagados de secciones, en donde se afirma que Jesús está cumpliendo alguna antigua profecía judía.
Profundizando más en el tema de los evangelios canónicos, es importante volver a mencionar que fueron escritos, adaptados y corregidos por varios autores, o incluso por comunidades enteras de cristianos en distintos periodos de tiempo. Cristianos que evidentemente no conocieron al Jesús real. Es por eso que la versión definitiva de los evangelios no refleja el contexto social, político y religioso de la Judea del tiempo de Jesús. También es muy probable que esos autores anónimos ni siquiera fueran de Judea o de poblaciones cercanas, ya que en aquellos textos se evidencian graves errores geográficos y anacrónicos. Y como ya indiqué con anterioridad, sería recién a mediados del siglo II de nuestra era que, para darle mayor legitimidad a esos relatos, la autoría de los evangelios fue atribuida a 4 personajes que probablemente convivieron con Jesús. Un factor clave en la transformación del cristianismo de una secta judía a una nueva religión fue la figura de Pablo de Tarso. Pablo fue un judío fariseo que persiguió a los primeros cristianos hasta que, según se cuenta, tuvo una visión de Jesús. Pablo defendió que el mensaje de Jesús era para toda la humanidad y no solo para los judíos, por lo que viajó por gran parte del Imperio Romano, estableciendo comunidades cristianas en ciudades importantes como Corinto y Roma. Las 13 cartas de Pablo, las mismas que fueron incluidas en el Nuevo Testamento, son la base del pensamiento cristiano moderno. En ellas, Pablo definió conceptos como la salvación por la fe, la gracia divina y la resurrección de Jesús. Con el pasar del tiempo, el cristianismo fue creciendo de forma brutal, y para inicios del siglo IV de nuestra era, existían aproximadamente entre 5 y 6 millones de adeptos a las enseñanzas de Jesús en todo el Imperio Romano. Sería justamente en ese siglo que el cristianismo entró en un abierto conflicto con los cultos mistéricos que emergían por todo el imperio. En el siglo IV de nuestra era, el Imperio Romano era un centro religioso plural, donde coexistía la religión tradicional romana con el judaísmo, el cristianismo emergente y diversas religiones mistéricas como los misterios de Mitra, de Isis, el culto a Magna Mater, los misterios de Eleusis, el culto a Sabacio, etc. Los cultos mistéricos fungían como un complemento de las religiones tradicionales, y es que estas últimas no contemplaban el aspecto de una vida después de la muerte, por lo que aquellos nuevos cultos se encargaron de ofrecer salvación y esperanza para las almas de los individuos. Los cultos mistéricos ofrecían experiencias intensas, rituales de iniciación y promesas de salvación personal, similares a algunos elementos del cristianismo. Esas similitudes hicieron que los cultos mistéricos y el cristianismo entraran en competencia directa. Por esos días, el cristianismo había desjudaizado por completo la figura de Jesús de Nazaret y lo mostraba como un personaje atractivo para la fe de los romanos de la época. Además, la ruptura entre cristianos y judíos se terminó de llevar a cabo. Los cristianos prometían una vida después de la muerte y aceptaban a absolutamente cualquier persona que quisiera formar parte, en contraposición a los cultos mistéricos que solían tener prohibiciones, además de ser más exclusivos, selectivos y costosos. El cristianismo no pedía dinero para poder pertenecer, y es más, los propios adeptos se apoyaban los unos a los otros de forma social y económica. Su mensaje resultó más claro para los habitantes del imperio, así que poco a poco fue ganando terreno y superando a los cultos mistéricos. En el año 274 de nuestra era, el emperador romano Aureliano oficializó el culto al Sol Invictus como la religión estatal. Sol Invictus se inspiró en el culto solar presente en varias culturas del imperio, como los misterios de Mitra, el culto al dios Helios y otras religiones orientales. Al parecer, luego de haber triunfado sobre los cultos mistéricos, el cristianismo entró en una pugna definitiva con Sol Invictus. El cristianismo adoptó la fecha de la celebración principal del Sol Invictus para afirmar que ese mismo día había nacido Jesús, es decir, el 25 de diciembre. Sería justamente por ese mismo tiempo que Jesús comenzó a ser representado con elementos solares, como por ejemplo un halo alrededor de su cabeza.
Y hablando de elementos distintivos y símbolos, a modo de curiosidad, debo comentar que los primeros cristianos utilizaban el pez o el ancla para identificarse como seguidores de Jesús. Tiempo después, ya en el siglo III de nuestra era, se le empieza a dar relevancia a la cruz. Y recién en la Edad Media, esas cruces empiezan a estar acompañadas de la imagen de Jesús siendo crucificado. El ancla representaba a Jesús, aquel que evita que las personas o comunidades naufraguen espiritualmente, mientras que el símbolo del pez pudo haber sido inspirado por el milagro narrado en los evangelios, donde Jesús multiplica los peces. El símbolo del pez por lo general iba acompañado de la palabra ichthys, que en realidad se trataba de un acrónimo griego para Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Pero volviendo al tema, el cristianismo promovía una visión monoteísta, mientras que el culto a Sol Invictus era más bien enoteísta, reconociendo un dios principal sobre los demás. El punto de inflexión en este conflicto religioso llegó en el año 313 de nuestra era, cuando el emperador Constantino emitió un edicto aceptando el cristianismo como religión permitida y otorgándole unos cuantos privilegios. A finales del siglo IV, el emperador Teodosio finalmente declaró el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, prohibiendo los cultos considerados paganos y mistéricos, incluyendo a Sol Invictus. Como se indicó antes, durante su vida, el Jesús histórico fue un judío totalmente practicante, que en ningún momento tuvo intenciones de crear una nueva religión a partir de su figura. Pero a pesar de todo, su mensaje retumbó por todos los rincones del mundo y cambió la historia para siempre, excepto entre sus coterráneos. ¿Por qué Jesús no triunfó entre los judíos? ¿Por qué no lo aceptaron como el tan esperado Mesías? Bien, antes de responder estas preguntas, quiero aclarar que soy un observador crítico y externo de esta temática. No soy ni cristiano ni judío, pero eso no quita que pueda dar una que otra opinión personal sobre el asunto. Es importante entender que el concepto de Mesías o Mashiach surgió del mundo judío. Si bien indiqué que era un personaje ungido para una función monárquica, la realidad es que también existió otro tipo de unción en el mundo judío, la unción sacerdotal, destinada a otro linaje específico. Evidentemente en esta sección nos centraremos en la versión mesiánica monárquica, la del linaje del mítico rey David, del que supuestamente descendió Jesús de Nazaret, aunque también han existido esfuerzos cristianos por legitimarlo como Mesías sacerdotal, pero esa es otra historia. Como dije antes, los evangelios canónicos fueron finalizados en un contexto donde los cristianos adversarios de los gnósticos defendían su tesis, la misma que mencionaba que los textos judíos tenían relevancia en la nueva religión que se estaba formando, y que Jesús había sido un hombre de carne y hueso que fue profetizado en esos antiguos escritos. Para defender sus postulados, ese grupo de cristianos escribieron y compilaron aquellos evangelios en donde se observa a Jesús, cumpliendo entre muchas comillas profecías mesiánicas judías. Cuando el cristianismo logró una cierta cohesión, buscó llegar y convencer al mundo judío, pero se toparon con un enorme problema. Los evangelios canónicos no estaban escritos para convencer a los judíos, y eso se notó claramente cuando convencieron a muy pocos del mesianismo de Jesús. Es relevante tener presente que las expectativas mesiánicas en el judaísmo han ido mutando con el paso del tiempo, debido a la cambiante coyuntura social, política y religiosa de los judíos. Durante la vida de Jesús se tenía la esperanza de la aparición pública y consolidación política y militar de un descendiente del rey David, que liberara a los judíos del control romano, que reunificara todas las tribus israelitas y que estableciera un nuevo reino judío bajo su control. Evidentemente Jesús no cumplió ninguna de esas expectativas mesiánicas. A pesar de eso, los cristianos afirman que Jesús sí que cumplió algunas profecías, pero de manera espiritual y no literal, y que a su regreso cumplirá todo lo que quedó pendiente. Y
y es ahí cuando el relato de la resurrección de Jesús cobra vital importancia. Pero el judaísmo argumenta que las supuestas profecías mesiánicas cumplidas por Jesús ni siquiera son profecías, sino más bien fragmentos de sus escritos interpretados fuera de contexto. A continuación profundizaré un poco en esa última afirmación. En el estricto rigor del significado de la palabra Mashiach, Jesús no fue ungido con un aceite especial para ser considerado oficialmente como rey de los judíos, aunque evidentemente muchos cristianos consideran que los episodios del bautismo en el río Jordán o la mujer derramando perfume en los pies de Jesús deben ser interpretados como una especie de unción mesiánica. Tampoco se podría afirmar fehacientemente que Jesús haya sido descendiente del mítico rey David, ya que en los evangelios se muestran dos genealogías completamente distintas, pero que conectan a Jesús con José. Esos evangelios afirman que Jesús fue hijo de Dios, lo que lo descartaría como descendiente del mítico David y aspirante a Mesías judío. Otra gran polémica en torno al mesianismo de Jesús es el famoso capítulo 53 de Isaías. En él se presenta un siervo sufriente, y al leerlo de forma aislada no existen dudas de que se trata de Jesús, pero en capítulos anteriores del mismo texto de Isaías, aquel siervo es identificado como el pueblo de los israelitas que sufre varios castigos. Por otra parte, está el polémico tema del nacimiento virginal. Mientras el cristianismo interpreta Isaías 7:14 como una profecía sobre el nacimiento virginal de Jesús, el judaísmo sostiene que el texto ni siquiera es una profecía mesiánica, sino que se refiere a una señal específica para el rey Acaz, en donde se habla de una mujer joven, no de una virgen. Cuando los textos sagrados judíos fueron traducidos al griego, para ese verso, los traductores eligieron el término griego partenos, lo que quiere decir virgen, en vez de usar un término que se refiera a una mujer joven. Al parecer, ese sería el origen de aquella confusión. Esos son probablemente los ejemplos de controversias más relevantes entre las interpretaciones judías y cristianas sobre el tema del mesianismo de Jesús, pero la lista es muchísimo más amplia. La realidad es que algunas explicaciones cristianas sobre estas cuestiones y otras inconsistencias presentadas en el Nuevo Testamento parecen rebuscadas y nos ayudan a entender por qué los judíos no aceptaron a Jesús como Mesías, ni al cristianismo como una legítima continuación o actualización de su fe. El judaísmo hasta el día de hoy espera la llegada de aquel personaje mesiánico, pero siempre ha tenido la convicción de que sería una persona normal, común y corriente, sin ningún tipo de semidivinidad o algo por el estilo, aunque hoy en día han aumentado más funciones para ese personaje esperado. Funciones que unidas al contexto global actual, francamente convierten esa esperanza de los judíos en una completa utopía. Por otra parte, el cristianismo, al darse cuenta de que Jesús no cumplió con lo que se esperaba de él como aspirante a Mesías, reinterpretó el concepto mesiánico, convirtiéndolo en un ser escatológico, redentor, salvador de la humanidad y la propia divinidad encarnada. Además de cultivar un ejercicio poco ético de escudriñar textos judíos, escoger ciertos fragmentos para sacarlos de contexto y afirmar que es una especie de profecía mística que cumplió Jesús. Y si por algún motivo no se ha cumplido, eso pasará posteriormente cuando regrese. Bajo ese extraño criterio cristiano, cualquier judío en la historia que logró trazar vínculos con el mítico rey David podría ser el tan esperado Mesías, incluso si murió en el proceso. Y ahí es cuando enfatizo nuevamente en la importancia del relato de la resurrección de Jesús, ya que dio vía libre a justificar la falta de cumplimientos de los requisitos mesiánicos. Sería más lícito aceptar de una vez por todas que redefinieron el concepto de Mesías y seguir en ese nuevo sendero teológico construido antes de buscar legitimarse con textos del judaísmo, o peor aún, hacer una especie de mezcla bizarra de prácticas, idioma y doctrinas, como suele pasar en varios grupos de la actualidad.
En el siglo II de nuestra era, se dio la ruptura definitiva entre el cristianismo y el judaísmo. En los siglos posteriores, el judaísmo empezó a escribir su tradición oral en la obra conocida como el Talmud, la misma que tiene dos versiones, la de Jerusalén y la de Babilonia, siendo la última la más importante entre las dos. Es en el Talmud donde empezamos a ver las primeras opiniones judías en torno a Jesús, aunque algunos académicos mencionan que no es del todo claro que se refieran realmente a Jesús, ya que los rabinos talmúdicos evitaban mencionar figuras cristianas. Lo cierto es que de ser reales las referencias sobre Jesús en el Talmud, algunas de ellas son muy hostiles y fuertes, efectuadas en un contexto de clara disputa entre cristianos y judíos. El Talmud menciona a un tal Yeshu que fue ejecutado el día de la Pascua, acusado de practicar magia y engañar a los judíos. En otro tratado se menciona la historia de un tal Yeshu ben Pandera, cuya madre Miriam tuvo una relación ilícita con un soldado romano llamado Pandera. Ese mismo Yeshu ben Pandera aparece en otra sección del Talmud, en una lista de figuras consideradas herejes. Además, se lo asocia con prácticas consideradas pecaminosas y con enseñanzas contrarias a la ley judía. Otro fragmento menciona a Yeshu como un discípulo que se apartó de su maestro debido a un malentendido y finalmente creó un culto idólatra en torno a su figura. En el Tratado de Gitín 57a, el Talmud menciona a un tal Yeshu HaNotzri, que se traduce como Jesús el Nazareno. Este personaje afirma que está siendo castigado en el infierno, sumergido en heces hirviendo, por burlarse de las palabras de los sabios. Estas citas reflejan una visión crítica hacia Jesús desde el judaísmo rabínico y han sido objeto de debates durante siglos. Además, debido a la censura histórica, algunas de estas menciones fueron eliminadas o alteradas en versiones posteriores del Talmud. Bajo ese mismo contexto de disputa, es que surge el polémico texto judío conocido como Toldot Yeshu, o en español, la historia de Jesús. El Toldot Yeshu ofrece una narrativa alternativa y satírica sobre la vida de Jesús de Nazaret. No forma parte del Talmud ni de los textos rabínicos oficiales, aunque sí parece inspirarse en las alusiones talmúdicas ya mencionadas sobre Jesús. El Toldot Yeshu, aunque fue condenado por la iglesia como un texto blasfemo, se convirtió en un relato popular entre algunas comunidades judías. El escrito fue compuesto entre los siglos IV y VIII de nuestra era, aunque las versiones más antiguas conocidas son medievales. Su autoría es anónima, y probablemente se trató de una obra colectiva que evolucionó con el tiempo. Su propósito era responder al cristianismo desde una perspectiva judía, en una época en que las relaciones entre ambas religiones eran tensas. El texto surgió en un periodo en que los judíos estaban bajo la dominación cristiana en Europa y el Medio Oriente. El fantasioso Toldot Yeshu también hace énfasis en la historia ya mencionada de Yeshu ben Pandera. Jesús es visto como fruto de una relación adúltera entre una mujer llamada Miriam y un soldado romano llamado Pandera. Según el texto, Yeshu aprendió magia en Egipto y luego utilizó el nombre de la divinidad judía que no debía ser pronunciado para realizar milagros y atraer seguidores. Posteriormente, con la repulsiva ayuda de Judas Iscariote y su orina, Yeshu es atrapado por las autoridades judías y colgado. En algunas versiones, el cuerpo inerte de Yeshu es tratado de manera despectiva. Aunque no es representativo del judaísmo en general, el contenido satírico y crítico del Toldot Yeshu lo convierte en un documento histórico importante para comprender la dinámica de las complejas relaciones entre judíos y cristianos. Su legado, aunque controvertido, sigue siendo estudiado como una herramienta para analizar la rivalidad entre ambas tradiciones religiosas. Este humilde documental forma parte de una lista de videos que estoy realizando sobre personajes considerados mesiánicos. Aprovecho este momento para invitarlos a revisar el resto de videos de esta serie. Ya he analizado a Sabbatai Zevi y Jacob Frank, ambos pseudo-mesías místicos. Moisés de Creta, un extraño judío del siglo V de nuestra era.
el Rebbe de Lubavitch, del que un grupo de sus seguidores consideran que es el Mesías, a pesar de que murió en 1994. Sí, como una especie de nuevo cristianismo. Y también he hablado sobre Bar Kokhba. Y es justamente Bar Kokhba a quien considero como el único de la larga lista de aspirantes a Mesías judío que estuvo algo cerca de cumplir las expectativas mesiánicas de su época. Mientras que Bar Kokhba luchó por la liberación de los judíos del Imperio Romano entre los años 132 y 135 de nuestra era, Jesús presentó una visión espiritual que con la expansión y consolidación del cristianismo transformó el concepto de Mesías para gran parte del mundo. Sin embargo, ambos fallaron ante las expectativas de sus contemporáneos judíos, lo que los convierte en figuras trágicas cuyas vidas y muertes cambiaron el curso de la historia de maneras muy distintas. Si este video logra tener acogida en el canal, me plantearé seguir con esta serie de personajes mesiánicos, porque aún hay muchos aspirantes por conocer y analizar. Yo soy Jorem y me gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que el Jesús histórico estaría de acuerdo con los postulados del cristianismo? Déjame tus comentarios, priorizando siempre el respeto. Si este tema te ha atrapado y quieres explorar más sobre estos personajes considerados mesiánicos y otras historias interesantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campana con todas las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Suscríbete al canal para más contenido como este. No olvides seguirme en redes sociales. Todos los links los puedes encontrar en la descripción del presente video. Además, no olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos estrenos del canal.